Otra boda, otro evento perfecto que ella, Florence Reed, había planeado. Florence, dijo una suave voz a sus espaldas, sacándola de sus pensamientos. Se giró y, por un instante, contuvo la respiración. Allí estaba Camille Evans, la novia, la mujer que durante los últimos 2 meses había desorganizado la vida de Florence. Vestida con vaqueros y un abrigo color crema, con su cabello rubio cayendo en perfectas ondas sobre sus hombros, Camille parecía fuera de lugar en el salón vacío, y sin embargo, completamente en el centro de todo. Camille, respondió Florence, con voz profesional, aunque el corazón le latía un poco más rápido. ¿Qué haces aquí tan temprano? La boda es mañana. Lo sé, sonrió Camille, con esa sonrisa que podía hacer que a cualquiera se le olvidara la respiración. Se acercó al organizador, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul en las manos. No podía dormir, así que vine a ver qué tal estaban las cosas. Y bueno, traje esto, es un regalo para él. Él al que se refería Camille era Mark, el novio, el hombre perfecto, rico, guapo y amable. Florence había conocido a muchos novios a lo largo de los años, pero pocos parecían tan adecuados como Mark para una mujer como Camille. O tal vez Florence se lo decía a sí misma porque lo contrario le dolía demasiado. Florence forzó una sonrisa. Le va a encantar. Mañana todo está saliendo de maravilla. Mañana será perfecto, gracias a ti, respondió Camille, mirando a Florence con dulzura. No sé ni cómo agradecerte todo lo que has hecho. Florence sintió una oleada de calor en la cara y apartó la mirada. Es mi trabajo, Camille rió suavemente. Es más que eso. ¿Te importa? Es como si estuvieras creando un sueño. Solo quiero que seas feliz, respondió Florence en voz baja, y las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. Camille frunció el ceño ligeramente, como si hubiera percibido algo extraño en la voz de Florence, pero no preguntó. En cambio, giró sobre sus talones y caminó hacia el altar, que aún estaba en construcción. Florence permaneció donde estaba, observándola en silencio. Esa misma tarde, Florence se encontraba en la oficina improvisada que había montado en el recibidor. El equipo de decoración trabajaba afanosamente, y Florence organizaba los últimos detalles en su portapapeles. Todo estaba en su sitio, todo estaba bajo control, o casi todo. ¿Estás bien? Te ves un poco distante, dijo Lila, la asistente de Florence, una chica de cabello oscuro y gafas grandes que siempre parecía ver más de lo que debía. Estoy perfectamente bien, respondió Florence sin levantar la vista de sus notas. ¿Por qué no iba a estarlo? Lila se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. Porque vi cómo miras a la novia. Florence se quedó paralizada, su corazón se paró por una fracción de segundo. ¿De qué estás hablando? Ay, por favor, rió Lila suavemente. Conozco esa cara. Es la misma que pones cuando ves un pastel de bodas perfecto. No es nada, respondió Florence, con más dureza de la que pretendía. Y aunque lo fuera, no importa, si tú lo dices, murmuró Lila, alzando las manos en señal de rendición. Pero sea lo que sea, ten cuidado. Florence no respondió. Sabía que Lila tenía razón, sabía que se estaba involucrando demasiado. ¿Pero cómo podía evitarlo? Desde el día en que Camille entró en su oficina con esa cálida sonrisa y entusiasmo por los detalles, Florence se había sentido perdida. Al caer la noche, el salón por fin estaba listo, luces encendidas, mesas inmaculadas y el altar decorado como en un cuento de hadas. Florence estaba de pie en medio del salón vacío, sosteniendo una copa de champán que alguien le había ofrecido. Es hermoso, dijo una voz a sus espaldas. Florence se giró y vio a Camille allí de nuevo, ahora con un ligero vestido de seda blanca. Era casi insoportable. Deberías descansar mañana,
dijo Florence intentando mantener la voz firme. Camille sonrió y se acercó a ella. Tenía que verlo una última vez. Es tan perfecto, parece un sueño. Florence sintió una opresión en el pecho. ¿Por qué le dolía tanto? ¿Por qué esa perfección le parecía un golpe directo al corazón? ¿Estás feliz, Camille? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Camille la miró sorprendida. Claro que sí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Porque a veces, Florence dudó, mirando el vaso en sus manos. A veces lo que parece perfecto no siempre es lo que queremos. Camille frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Florence miró a Camille, las palabras le ardían en la garganta. Quería decirlo todo, pero el miedo la paralizaba. Nada, murmuró, apartando la mirada. Olvídalo. Camille observó a Florence por un instante que se hizo demasiado largo, pero finalmente asintió. Estás rara hoy, Florence. Pero bueno, gracias por todo. Sonrió y se alejó, dejando a Florence sola en el pasillo silencioso. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero no las dejó caer. Mañana, pensó Florence. Mañana Camille se casaría y nunca volvería a ver a esa mujer. La idea era insoportable, y algo en su interior le susurraba. Tienes que decir la verdad. La mañana de la boda amaneció radiante, con el sol brillando sobre los tejados de la ciudad. Era como si el universo conspirara para ofrecer el día perfecto que Florence Reed había planeado, hasta el último detalle. El salón ya estaba listo, las flores desprendían un dulce aroma, y los invitados llegarían en pocas horas. Sin embargo, Florence sentía como si un huracán la azotara por dentro. Recorrió el impecable salón con pasos rápidos y calculados, comprobando cada detalle, las sillas alineadas, el altar brillando con luces doradas, la mesa de postres, todo meticulosamente perfecto. Para cualquiera, era una obra de arte, pero para Florence, era el escenario donde tendría que enterrar un sentimiento que nunca debió existir. ¿Y ahora qué? Pareces un zombi. La voz de Lila, su asistente, la sacó de sus pensamientos. Está todo listo, respondió Florence mecánicamente, ignorando la pregunta. Es perfecto, como siempre, dijo Lila, mirándola con recelo. ¿Qué planeas? Nada, respondió Florence demasiado rápido. Lila no le creyó. Estás pensando en hacer una estupidez, ¿verdad? Como confesarle que estás enamorado de la novia. Florence se detuvo de golpe, sintiendo los latidos de su corazón tan fuertes que parecían resonar en el pasillo vacío. No sé de qué hablas. Estás delirando, Reed. Lila se acercó y bajó la voz. Escucha, esto es peligroso. La boda es hoy, es demasiado tarde, punto. Demasiado tarde, repitió Florence, susurrándose a sí misma. Era cierto, Camille se casaría con Mark, el hombre perfecto. Todo estaba decidido, nada que Florence dijera cambiaría eso. Y, sin embargo, una parte de ella se negaba a aceptarlo. Justo antes de que los invitados empezaran a llegar, Florence subió a la habitación donde Camille se preparaba. Llamó suavemente a la puerta, y la suave voz de Camille respondió desde adentro. Pase. Florence entró y se detuvo, sin aliento de golpe. Camille estaba frente al espejo, vestida con un delicado vestido de novia blanco que parecía hecho a medida. Llevaba el cabello recogido en ondas sueltas, con pequeñas flores blancas entre los mechones. Era la imagen misma de la perfección. Está todo listo abajo, dijo Florence en un tono de voz más bajo del que pretendía. Camille se giró, sonriendo. Hiciste un trabajo increíble, Florence. Es más hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. Florence forzó una sonrisa, aunque sintió una opresión en el pecho. Me alegra que esté satisfecha. Camille notó algo extraño en su expresión. Su sonrisa se desvaneció. ¿Está todo bien? Florence dudó,
con las palabras atascadas en la garganta. Quería saber si eres feliz. Camille frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. Claro que estoy feliz. O sea, estoy un poco nerviosa, pero creo que es normal, ¿no? Florence asintió, apartando la mirada. Sí, normal. Camille se acercó a ella con el ramo en las manos. ¿Por qué me preguntas eso? Florence la miró a los ojos, esos ojos que la habían desarmado desde el primer día. La urgencia de decir la verdad la quemaba en el pecho, pero sabía que no podía, no ahora, no así. Solo quería asegurarme de que no necesitabas nada más. Camila miró un instante más de lo necesario, como si intentara ver más allá de su fachada profesional. Eres diferente, ¿lo sabes? No conozco a nadie que se preocupe tanto por su trabajo como tú. Es porque me preocupo por la gente, respondió Florence suavemente. Camille sonrió brevemente, tocándole el hombro. Gracias por todo, Florence. De verdad. Florence abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. En cambio, simplemente asintió y salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella. En cuanto se quedó sola en el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. No podía soportarlo más. Florence pasó el resto del día intentando mantenerse ocupada, pero cada vez que veía a Camille caminando por el pasillo, charlando con los invitados o riéndose de algo que decía Mark, el dolor regresaba con fuerza. Sabía que tenía que dejarlo ir, que era demasiado tarde. Pero la idea de no volver a ver a Camille, de no decirle nunca lo que sentía de verdad, parecía peor que cualquier rechazo. Cuando finalmente comenzó la ceremonia, Florence permaneció al fondo del salón, alejada de las miradas curiosas. Una música suave llenó el aire mientras Camille aparecía por el pasillo con pasos ligeros, como si flotara. Era hermosa, perfecta, intocable, y Florence sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. A medida que avanzaba la ceremonia, Florence se dio cuenta de que no podía quedarse allí más tiempo. Caminó tras bambalinas, donde se apilaban arreglos florales adicionales y cajas vacías. Sentía una opresión en el pecho y las lágrimas amenazaban con caer. Sabía que tenía que irse, pero entonces algo la detuvo. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Qué haces, Florence?, preguntó una voz en su interior. ¿De verdad vas a dejar que esto termine sin siquiera intentarlo? Sin poder contenerse, Florence giró sobre sus talones y regresó al salón, donde Camille y Mark estaban a punto de intercambiar sus votos. Cada paso le resultaba más difícil, pero no se detuvo. La voz del oficiante resonó por la sala. Si alguien tiene alguna objeción a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. El salón quedó en silencio. Florence sintió que se le aceleraba la respiración. Sin pensarlo 2 veces, dio un paso adelante. Tengo algo que decir. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Todas las cabezas se giraron hacia ella, incluida Camille, quien abrió los ojos de par en par, sorprendida. Florence la miró directamente, con el corazón acelerado. No puedo permitir que esto pase sin decirte la verdad. Camille frunció el ceño, confundida. Florence, ¿qué haces? Estoy enamorada de ti, dijo Florence con voz temblorosa pero firme. Desde el día que te conocí, supe que eras diferente. Pero intenté ignorarlo porque mereces ser feliz, porque mereces a alguien que te quiera. Pero no podía irme sin decirte lo que siento. El salón quedó en un silencio absoluto. Camille miró a Florence con lágrimas en los ojos. Mark, el novio, parecía atónito. Camille, ¿es una broma? Camille no respondió, simplemente siguió mirando a Florence como si el mundo hubiera desaparecido a su alrededor. Y por primera vez, Florence sintió esperanza. Unas horas antes de que Florence interrumpiera la boda, Camille estaba sentada sola en la habitación donde se preparaba.
El murmullo de voces del salón de abajo parecía lejano, amortiguado por las paredes. Estaba lista, o al menos se suponía que lo estaría. El vestido impecable se ajustaba a la perfección a su cuerpo, las ondas rubias de su cabello caían delicadamente, y el ramo blanco reposaba sobre la cama. Todo era perfecto, así que ¿por qué no lo sentía así? Camille se acercó a la ventana, rozando el cristal con sus dedos fríos mientras observaba cómo la nieve caía lentamente afuera. Se quedó sin aliento al pensar en Florence, su rostro, sus palabras, la forma en que Florence la miraba, siempre con una mezcla de intensidad y cariño. Camille había intentado ignorar ese sentimiento durante semanas, enterrándolo bajo las obligaciones de una boda perfectamente planificada. Era lo correcto, lo que todos esperaban. Pero no era lo que ella quería. Camille aún recordaba el primer día que conoció a Florence, su seguridad, su control absoluto sobre cada detalle de la planificación, la forma en que sus manos ajustaban los pequeños objetos para que todo luciera armonioso. Parecía inquebrantable, y Camille se sintió fascinada por ello. Y entonces, entre conversaciones sobre arreglos florales y la elección de luces, algo cambió. Empezó a darse cuenta de que su vida ya no giraba en torno al futuro planeado, sino a los momentos robados, cuando observaba a Florence, cuando Florence sonreía o hablaba con una pasión casi obsesiva sobre la perfección en los detalles. Sobre todo, era cuando sus miradas se cruzaban, y Camille sentía que el corazón se le aceleraba, como una confesión silenciosa entre ellas. Camille se apartó de la ventana y respiró hondo. No podía pensar en Florence, no ahora. Era una boda. Su familia estaba allí, Mark, un buen hombre, le esperaba en el altar. Tienen que unirse, murmuró para sí misma, mirándose en el espejo. Forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. De vuelta al presente, Florence se encontraba en el centro del salón, con la mirada fija en Camille, ignorando las miradas de asombro a su alrededor. La voz del oficiante aún resonaba en su mente. Asterisco si alguien tiene alguna objeción a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Asterisco y Florence había hablado. Camille miró a Florence con los ojos abiertos, con una mezcla de sorpresa y algo que Florence no pudo descifrar. El ramo temblaba en las manos de Camille, el silencio en el salón era abrumador. Florencia, susurró Camille, sin saber qué decir. Mark los miró a ambos, confundido y enojado. ¿Qué pasa? ¿Es una broma? Florence ignoró por completo a Mark, con la mirada fija en Camille. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía un tambor en los oídos, pero ya no había vuelta atrás. Había confesado, y solo quedaba esperar. Estoy enamorada de ti, Camille, repitió Florence con voz temblorosa pero firme. Y no podía dejarte ir sin saberlo. Camille abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. Por un instante que pareció eterno, se quedó mirando a Florence, como si intentara procesar cada palabra. «¿Estás loco?», exclamó Mark, dando un paso al frente. «Esto es absurdo. Camille, sigamos». Camille no se movió, su mirada no se apartó de la de Florence. El salón, los invitados, incluso Mark, todo parecía haber desaparecido. Era como si solo existieran ellos dos. Florence respiró hondo, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos. Sé que esto puede parecer egoísta. Sé que te mereces el mundo y que él puede ofrecerte todo lo que yo no puedo. Pero no podía dejar que dijeras que sí a algo que no es lo que realmente quieres. Las lágrimas finalmente corrieron por el rostro de Camille, cerró los ojos un instante, como si buscara valor. Y luego, lentamente, se volvió hacia Mark. Lo siento mucho. Los ojos de Mark se abrieron de par en par, incrédulo. Camille, ¿qué haces? Respiró hondo, con voz temblorosa pero firme. No puedo hacer esto. Un murmullo de asombro recorrió el pasillo. Florence se quedó donde estaba, paralizada mientras Camille le entregaba su ramo a una dama de honor y bajaba tranquilamente del altar.
Caminó hacia Florence, deteniéndose a pocos pasos. Tienes razón, dijo Camille en voz baja pero clara. Esto no me hace feliz. Florence contuvo la respiración, con el corazón acelerado. Camille. Camille extendió la mano y tocó el rostro de Florence. Su mirada era suave y llena de algo que Florence no podía creer: alivio, comprensión y amor. Tenía mucho miedo, admitió, con lágrimas aún brillando en sus ojos. Sabía lo que sentía, pero no tuve el valor de admitirlo, ni siquiera a mí misma hasta ahora. Florence sintió una lágrima resbalarse por su mejilla, pero rió suavemente, dejando atrás la tensión. No puedo creer que estés aquí. Camille sonrió y, por primera vez esa mañana, parecía verdaderamente feliz. Estoy aquí. Punto. ¿Y ahora? Preguntó Florence con la voz ronca de alivio. Ahora averiguaremos qué pasa después, respondió Camille, tomándole la mano. Florence apretó la mano de Camille, ignorando los murmullos de los invitados. Por primera vez en su vida, la boda perfecta no era algo que hubiera planeado, era lo que estaba sucediendo allí mismo, contra todo pronóstico. Mientras se miraban sonriendo, el pasillo, las escaleras, los susurros, el mundo entero pareció desaparecer. Lo único que importaba era que, por fin, habían encontrado el coraje para elegir la verdad.